Feliz sábado, amada familia. Que el Señor me los guarde, que el Eterno me los bendiga. Un Shabbat Shalom para todos, donde quiera que se encuentres. En esta oportunidad, pues vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis, de Isaías, capítulo 14, que aunque también está ligado con el libro de Apocalipsis, porque estamos hablando del rey de Babilonia, ¿okay? Todo este sistema babilónico que no solamente operó en los tiempos de Isaías, sino que también va a operar o está operando en los últimos tiempos, ahorita en los últimos tiempos. Antes de comenzar, vamos a orar, por favor, y vamos a pedir al Eterno que nos dirija en el estudio de su palabra. Eterno Dios, Eterno Padre, permita, Señor, que en esta hora de la tarde podamos ser guiados por su Santo Espíritu, mi Dios, para que al abrir sus santas escrituras usted nos pueda hablar a través de ella y podamos ser llenados de ti, podamos tener shalom, podamos ser llenos de paz y que podamos tener fe, Señor, aún en medio de las pruebas que han de acontecer a los fieles servidores tuyos, Señor. Gracias por escucharnos en esta hora, Señor, y al estudiar este tema de Isaías capítulo 14, sé tú dirigiendo todo, mi Dios, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, y lo vamos a hacer recordando que esta es la segunda parte ya del juicio contra Babilonia, ¿ok? Recuerden que comenzamos la semana pasada con el capítulo 13. Esta vez va a continuar y comienza diciendo algo muy importante en el versículo 1. Dice: porque el Señor tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Una profecía muy importante, y es que aún el juicio que Dios hizo contra Israel, que el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, y no solamente a Babilonia, también fue llevado cautivo por los asirios. Dice que aún no importa el pecado que hayan cometido, no importa la transgresión que hayan hecho, dice que en estos últimos tiempos, dice que el Señor todavía tendrá piedad de Jacob, ¿okay? Cuando habla de Jacob está hablando de las 12 tribus del pueblo de Israel, y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros. Muy importante, está hablando de que todavía escogerá a Israel. Recuerde que Israel es un conjunto de 12 tribus. Hoy en día conocemos solamente a Judá, y muchos piensan cuando hablan de Israel que es solamente Judá. No, Israel no es solamente Judá. Recuérdense que son 12 tribus, y dice que esas 12 tribus aún las va a escoger, y no solamente va a escoger a las 12 tribus, sino que continúa en el versículo 1, dice que se unirán a ellos extranjeros, o sea, personas que no son del pueblo de Israel se van a unir a ellos y se juntarán a la familia de Jacob. Una profecía que realmente la vemos también en el libro de Ezequiel capítulo 37. Si ustedes revisan Ezequiel, vamos a leer Ezequiel capítulo 37. Fíjate lo que dice esta profecía. Ezequiel capítulo 37 nos viene hablando de los del valle de los huesos secos, ¿ok? Que prácticamente habla de la casa de Israel que está en el exilio, que perdió su identidad, que perdió todo por seguir la idolatría. Pero en esta ocasión vamos a leer en el versículo 15, 37:15, que nos viene hablando de la unión de la casa de Israel y de la casa de Judá. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿no nos enseñará qué te propone con esto?
Diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos y les dirá, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y las recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Ok? Recuerden que estaba la casa de Israel y también estaba la casa de Judá. Ya no van a ser más dos naciones, van a ser un solo reino dirigido por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Yeshua. ¿Ok? Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, ni con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblos, y yo a ellos les seré por Dios. Así que esta profecía ya está en proceso, del cumplimiento. Ya la casa de Israel, como dije, ya está despertando, ya está descubriendo su identidad, ¿okay? Junto con la casa de Judá. Así que la casa de Israel hoy en día pues ya está reconociendo, ya está aceptando los mandamientos, las leyes que el Señor nos dio. Y aparte, la casa de Judá ya está aceptando a Yeshua como el Mesías prometido. ¿Okay? Ya todo esto se está cumpliendo. Y fíjate que dice en el versículo 14 de Isaías, volviendo a Isaías 14, dice: porque el Señor tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros, y se unirán y se juntarán a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorarán sobre los que los oprimieron. ¿Okay? Muy interesante esta profecía. Dice: en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de toda dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia: cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro. ¿Okay? Aquí el profeta nos está diciendo que en el día, ¿cuál día? En el día que el Señor te dé reposo de tu trabajo y de tu temor. Una clara evidencia de que está hablando cuando el reino del Mesías esté sobre este mundo, el reino del Mesías esté ya activo en el reino milenial. Es cuando nosotros vamos a tener el reposo, ¿okay? Vamos a tener la paz de todo nuestro trabajo y de la dura servidumbre con que nos hicieron servir. Pero ese reposo, esa paz, nosotros la podemos vislumbrar hoy en día, la podemos apreciar. ¿Cómo? Guardando el Shabbat. Cuando nosotros guardamos Shabbat, cuando guardamos el día de reposo, nosotros podemos experimentar esto que está diciendo, que nosotros tenemos reposo de todo nuestro trabajo, y de todo el temor que implica el someterse a alguien, y de la dura servidumbre que nosotros estamos acostumbrados a dar cuando somos empleados y trabajamos para alguien más. ¿Okay? Así que el día de reposo, el día del Señor, también nos ayuda a entender cómo va a ser ese reposo también en el reino milenial. Sigue diciendo en el verso 4: pronunciaréis este proverbio. En aquel día van a pronunciar este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó el Señor el báculo de los impíos, el cetro
de los señores. Así que aquí claramente nos está diciendo que el que quita la opresión, el que nos va a libertar es el Señor. Fíjese como dice en el verso 5, quebrantó el Señor el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Versículo 6, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones y con ira las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. ¿Okay? En otras palabras, dice que hasta aún los árboles se alegraron desde que desapareció el opresor. ¿Okay? Pero aquí también vemos una clara evidencia de que está hablando de las personas también, de manera poética. ¿Okay? Ahora, algo muy interesante aquí, dice que está hablando del rey de Babilonia. Dice el versículo 9, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos en tu venida, que salieron a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusano será tu cama y gusano te cubrirá. ¿Okay? Ahora, muy importante aquí, nos está diciendo que este rey de Babilonia prácticamente va a descender, va a ir a lo profundo, va a perecer. ¿Okay? Pero ¿quién es este rey de Babilonia? ¿De quién está hablando aquí? Es muy importante entenderlo, ¿no? Hay cuatro interpretaciones. Uno dice que es Nabucodonosor, otro dicen que es Belsasar, y otro dice que es Satanás, otros dicen que es el rey de Asiria. ¿Okay? ¿Por qué Nabucodonosor? Nabucodonosor, muchos lo interpretan que es este rey porque es el rey de Babilonia por excelencia, ¿no? El soberbio, el altivo. De hecho mandó que hicieran una estatua y lo adorasen, ¿verdad? Pero si nosotros vemos en el capítulo 4, ¿verdad? En el capítulo 4 él tuvo un sueño de que él era ese árbol gigantesco que daba mucha sombra y todas las naciones venían a él y se acomodaban. Claramente en señal de soberanía, era el soberano, era el que liderizaba a todas las naciones. ¿Okay? Y fíjate que algo muy interesante es lo que le dijo el Señor: reconoce que por encima de ti está el Eterno. Y Nabucodonosor no lo quiso aceptar, no lo quiso reconocer, y conocemos la historia que terminó postrado en tierra. El Señor lo convirtió en le dio un corazón de bestia. ¿Okay? Se humilló, fue humillado, y es triste ver a alguien alguien poderoso, alguien de mucha influencia, pues comiendo paja, comiendo monte, arrastrado por el piso, ¿verdad? Vemos cómo el Señor destruye la altivez, destruye a las personas orgullosas y las rebaja por el piso. ¿Okay? Por eso es que dice el Señor Jesucristo que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Nabucodonosor no reconoció el poder del Eterno, y pues el Eterno lo convirtió o le dio un corazón de bestia. Pero al final dice que Nabucodonosor terminó reconociendo que el único verdadero Dios es el Eterno. ¿Okay? Así que Nabucodonosor terminó reconociendo que realmente el Dios de Israel es el Dios verdadero y es el único Dios que existe sobre la tierra y en el universo entero. Así que no creo que aquí está hablando de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque aquí nos viene diciendo que mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y a sus presos nunca abrió la cárcel.
Y fíjate que dice que va a ser abandonado, o sea, no va a ser una sepultura digna que va a recibir este malvado. Así que no creo que esté hablando de Nabucodonosor, tampoco creo que esté hablando de Belsasar, porque a la final Belsasar no era un rey, o sea, era el tercero en el reino, ¿ok? No era el que estaba reinando en ese momento, así que tampoco creo que esté hablando de Belsasar. Creo más bien que está hablando del rey de Asiria y de Satanás. Lógicamente también hace la comparación. ¿Por qué el rey de Asiria? Porque recuerden que el rey de Asiria era el que estaba reinando en estos momentos, y vamos a ver que las profecías que se mencionan más adelante pues también tienen que ver con el rey de Asiria, ¿no? El rey de Asiria conquistó Babilonia, y al conquistar Babilonia pues él era el rey de Babilonia, era también tenía dominio sobre el rey de Babilonia. Y otra característica aquí que lo vamos a ver es en Isaías 37:21. Vámonos a Isaías 37:21, que nos viene hablando del rey de Asiria. Isaías 37, versículo 21 dice la palabra de Dios: Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías. Recuerde que las tropas de Asiria llegaron a Judá y cercaron a Judá, y estos comenzaron a blasfemar contra el Dios de Israel. Y fíjate lo que dice. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías y a todos, diciendo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Y dice el versículo 24: Por mano de tus siervos has vituperado al Señor, y dijiste: Con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los cielos. Fíjate la altivez de este hombre de Sennacherib. Dice: Con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a la ladera del Líbano, cortaré sus altos cedros, lo que vimos ahí, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos, ¿ok? Así que yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto, ¿ok? Así que vemos la altivez de este hombre, vemos el orgullo que tiene este hombre, y son las mismas palabras que se mencionan aquí en Isaías capítulo 14, cuando dice que aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: Desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Por eso es que esa es una de las razones por las que creo que está hablando del rey de Asiria. ¿Ok? El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirse. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: Tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Recuerde que Asiria conquistó varias naciones y era un imperio conocido por su ferocidad, ¿okay? Por su crueldad al conquistar naciones. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. Y una clara evidencia también de lo que está hablando de Satanás, ¿okay? Dice que tú que debilitaste a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ¿okay? Levantaré mi trono
y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, ¿ok? El monte del testimonio tiene que ver con Jerusalén, ¿ok? Donde está el templo. A los lados del norte me voy a sentar, ¿ok? Es muy una clara referencia de lo que está hablando en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿ok? Que nos viene diciendo de este poder engañador. 2 de Tesalonicenses. ¿Ok? Y fíjate que este poder incluso se va a levantar contra nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, no os acordéis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Okay? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios envió poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Okay? Entonces aquí nos viene hablando de que este inicuo que se va a manifestar en los últimos tiempos, ¿verdad? Va a ir en contra de todo lo que es Dios, en contra de todo lo que el Señor ha establecido. Y va a querer tomar el lugar del Señor. Esto es muy importante. Y fíjate lo que dice: sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Lo mismo que Satanás le dijo a Eva. O sea, seréis como Dios, conociéndolo todo, teniendo mucha sabiduría, sabiendo el bien y el mal. Lo mismo que le dijo Satanás a Eva es lo mismo que está implementando hoy en día. Versículo 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muerto, pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás cortado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres. No se levanten, ni posean la tierra, ni lleguen ciudades a la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice el Señor de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, el hijo y el nieto, dice el Señor. Y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de aguas, y barreré con escoba la destrucción, dice el Señor de los ejércitos. Una clara sentencia también de lo que se menciona en Apocalipsis. Y dice el verso 24: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de manera como lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. O sea, ¿qué es lo que el Señor ha determinado? ¿Qué es lo que ha pensado? Lo que vimos en el versículo anterior. Por eso es que les decía al principio
que es muy probable que esté hablando del rey de Asiria. ¿Por qué? Porque el verso 25 dice que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Recuerde también que el asirio también es un simbolismo también del anticristo, ¿ok? Así que en estos últimos tiempos dice que quebrantaré al anticristo de mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Algo muy interesante, y es que dice que va a destruir al asirio en mi tierra, o sea, no en la tierra de los asirios, sino en su tierra. Y esto, ¿cuándo se cumplió? Esto lo podemos ver en Isaías capítulo 37, Isaías capítulo 37, versículo 36. Si recuerdan, cuando los asirios estaban acampados para ir contra Jerusalén, contra Judá, dice que el versículo 36 dice: y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nimrod su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. ¿Okay? Así que vemos este final, como el ángel de Jehová mata a 185,000 soldados asirios. ¿En dónde? En la tierra de Judá. Vemos el cumplimiento entonces de esta profecía que dice que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, ¿okay? Y la carga será quitada de su hombro. La opresión termina. Y es interesante, ¿no? Porque cuando este anticristo sea eliminado, cuando el enemigo sea quitado, pues la carga que hay en cada uno de nosotros, la presión, la esclavitud, todo eso va a ser quitado de nuestros hombros, va a ser quitado de nuestra vida, la opresión, ¿ok? Y fíjate, este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo va a impedir? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Así que si el Señor lo dijo, si el Señor lo prometió, Él lo va a cumplir. ¿Quién va a detener los planes del Eterno? ¿Quién es capaz de hacer retroceder al Eterno? Nadie. Lo que el Señor ha dicho lo va a hacer, lo va a cumplir, venga quien venga, ¿ok? Así que nosotros por eso tenemos que estar confiados, por eso tenemos que creer en el Eterno. Versículo 28, en el año que murió el rey Acaz, fue esta profecía, ¿ok? Así que ahora nos va a hablar de la profecía sobre los filisteos. Y fíjense, el año que murió el rey Acaz fue esta profecía: no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y de su fruto serpiente voladora. ¿Okay? Así que Filistea se alegra cuando muere este rey Acaz. ¿Por qué? Porque Acaz era el rey que prácticamente pues pecó contra el Señor, lo sabemos todos, lo vimos en Crónicas. ¿Se acuerda cuando fue a Damasco y vio a un santuario, a un templo allá en Damasco, y le gustó tanto que dijo: voy a construir una réplica allá en el templo del Señor? ¿Okay? Construyó una réplica en el santuario del Señor. Así que Acaz fue un rey malvado, fue un rey que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Pero el rey Usías fue quien conquistó la tierra de los filisteos, ¿ok? En el tiempo de Acaz, los filisteos volvieron a recuperar esa tierra, y cuando murió el rey Acaz, pues los filisteos se alegraron, pensaron que ya iban a poseer más la tierra. Pero aquí le está diciendo que no se alegren porque haya muerto Acaz. ¿Por qué? Porque de la vara de la culebra, de la raíz de la culebra saldrá áspid, de su fruto serpiente voladora. Una serpiente voladora prácticamente es un dragón, ¿okay? Y prácticamente lo que le está diciendo es que
aún así el juicio va a venir sobre los filisteos. Y vino, porque vino los asirios y conquistaron a Filistea. Y tanto fue así que Filistea dejó de ser nación. O sea, ya fueron exiliados todos y perdió su identidad. Dice el versículo 30, los primogénitos de los padres serán apacentados y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda. Tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, y aquí se está refiriendo a los asirios, que humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Así que, ¿qué van a responder los mensajeros? ¿Qué van a responder estos enviados a las naciones? Que el Eterno, hoy en día, que el Eterno fundó a Sión y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Una persona afligida, una persona que está en angustia, que clama al Eterno, el Señor los recibe, el Señor nos acepta. Por eso, mis hermanos, si hoy en día tú estás afligido, si hoy en día estás angustiado y no sabes qué hacer, pon tu carga en el Señor, pon tu carga en el Eterno, porque Él te recibe con sus brazos abiertos. Recuerda lo que dice en el verso 1 del capítulo 14, porque Jehová tendrá piedad de Jacob, ¿okay? Y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Así que no solamente el pueblo de Israel tiene esta promesa, sino también todos los extranjeros que abracen el pacto y se unan al pueblo de Israel. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde. Shalom para todos, que termine de pasar un feliz sábado. Nos vemos en una próxima ocasión. Shabbat Shalom.